Aunque parece ser sencillo decir que el papa del turno es herético, o decir que es el antipapa, muchas personas desconocen que estas sencillas palabras pueden ser causas de un cisma en el seno de la Iglesia. En este vídeo miraremos con detenimiento las causas principales por las que ocurren cismas en el seno de la Iglesia. Tienes que analizar muy bien lo que se dice aquí. Después, me gustaría conocer tu opinión sobre los cismas. ¿Son buenos o son malos? Durante los últimos años, 2021, 2022, 2023 e incluso en el transcurso del presente año, no ha habido una palabra que ha resonado tanto en el seno de la Iglesia Católica como la palabra cisma. Este video es el primero de una serie de videos que estaremos subiendo en torno a este concepto. Intentaremos aquí de entender lo que es un cisma y la manera como suele acontecer. Trataremos de hacer este video lo más profesional que podamos, así pues, sus comentarios serían muy bien recibidos para nuestra retroalimentación. ¡Empecemos! ¿Qué significa cisma? En el Canon 751 del Código de Derecho Canónico de 1983 se lee lo siguiente: se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Y cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. En lo normal, la apostasía tiene muy poco que ver con el hecho del cisma. Pues un apostata suele cambiar de religión, volverse ateo o salirse de la Iglesia totalmente. En cambio, la herejía tiene mucho que ver con el cisma. Incluso existe una frase que dice que a menudo los cismas empiezan por una herejía. Lo que significa que dado el hecho de que no se acepta la postura del hereje en la Iglesia, éste se conforma a vivir con su verdad, por fuera de la Iglesia, creando así un cisma. La diferencia entre la apostasía y el cisma en lo que nos interesa contar aquí, es que el apostata deja por completo las creencias cristianas, en cambio, el hereje, cree en algunas y en otras no, y el cismático, basando en sus creencias, decide crear un cristianismo alterno por iniciativa propia, o simplemente practicar su concepción del cristianismo en solitario sin la comunión con los otros hermanos. Ahora sí, miremos ejemplos. Todos creemos en la Santísima Trinidad por dogma bautismal, crecemos en la Iglesia y tenemos al Papa y su jerarquía para el bien de nuestra unidad como cristianos. De repente tenemos a un hermano que ya no cree en el Espíritu Santo. Este ya puede considerarse como herético. Y si de repente decide separarse de la Iglesia por eso, ya es hereje y al mismo tiempo cismático. Y peor aún si llega a crear una iglesia o cristianismo alterno con su herejía. En efecto, entrenará a muchas personas y ya será un movimiento cismático. Cabe resaltar también que no todo cisma tiene que empezar necesariamente por una herejía. Algunos cismas pueden reclamar doctrinas antiguas de la misma Iglesia. Otros pueden adelantar la postura actual del magisterio de la Iglesia. Depende mucho de los casos. Por lo tanto, no necesariamente el tener una opinión diferente a la mayoritaria significa ser cismático. Una doctrina bien integrada puede ser el paso para reformar la Iglesia. La única respuesta que encontramos en el análisis de la historia de la Iglesia es que la separación suele darse por dos causas principalmente, por cuestiones ligadas a la doctrina de la Iglesia o por problemas administrativos relacionados con la autoridad del Papa. A veces también se dan las dos causas al mismo tiempo. Miremos con detenimiento. En primer lugar, ha habido casos en que ocurrieron cismas solo por cuestiones de autoridad o administración de la Iglesia. Como por ejemplo dudar de la autoridad del Papa. Dudar de su legitimidad. Aunque parece ser sencillo decir que el Papa del turno es herético, o decir que es el antipapa. Muchas personas desconocen que estas sencillas palabras han sido en diversas ocasiones la causa de diversos cismas en el seno de la Iglesia. El famoso cisma de Occidente, donde había 3 papas encima de la misma Iglesia, fue causado realmente por negar la autoridad del Papa del turno. En la historia reciente, algunos grupos cismáticos han decidido dejar la Iglesia porque no creían en el dogma de inefabilidad del Papa proclamado en el Concilio Vaticano I. Y hasta hoy existen sus iglesias. Un ejemplo concreto es el cisma de los antiguos católicos. Unas iglesias tradicionalistas que rechazaron este dogma y formaron alianzas de iglesias que rechazan la autoridad máxima del Papa. Ha habido casos en que también 2-3 personas se declaren Papa legítimo de la Iglesia. Simplemente por el hecho de no creer que el otro Papa sea elegido realmente por Dios.
Dudar de la autoridad del Papa puede ser causa de un cisma en la Iglesia. En segundo lugar, ha habido casos de cisma solamente por cuestiones doctrinales. Es decir, por interpretar de una nueva manera la materia de la fe. Es más, según eso, todas las denominaciones cristianas podrían ser movimientos cismáticos. En general, estos tipos de cisma doctrinales acontece cuando ocurre una nueva interpretación en el seno de la Iglesia sobre una materia de fe, y esta interpretación no es aceptado por un gran grupo de personas que se unen para separarse de los que lo aceptan. O esta interpretación, al ser rechazado, los que lo defienden deciden separarse de la Iglesia mayor, por no encontrar su lugar ahí. El escritor Antonio Piñero trata de este problema en su libro Los cristianismos derrotados. Una de las cosas que afirma es que existen en el día de hoy más de 500 confesiones y denominaciones cristianas, y todas creen ser fieles seguidoras del mensaje de Jesús. En realidad, el hereje también cree poseer la verdad. El verdadero problema en los cismas por asuntos doctrinales es que cada grupo pretende tener la verdad a toda costa. Una manera más práctica de explicar el cisma doctrinal es el reciente caso del Sínodo alemán, que proponía la bendición a las parejas homosexuales y la ordenación de las mujeres. Se vivía tensiones muy fuertes al referirse al asunto. Todos creíamos que el Sínodo alemán podría separarse de la Iglesia. Pero la administración de la Iglesia, liderado por el Papa Francisco, ha sabido manejar la situación y evitar el cisma con el Sínodo alemán, creando así un tipo de bendiciones extralitúrgicas para las parejas irregulares y las parejas homosexuales que ya venía haciendo las iglesias alemanes. Si nos preguntamos qué fue lo que realmente ocurrió, solo podemos decir de manera objetiva que fue una nueva interpretación de la materia de la fe que causó tensiones en el seno de la unidad cristiana. Existen dos fuentes principales de los cismas en el seno de la Iglesia. Dudar de la autoridad del Papa y las nuevas interpretaciones de la doctrina que no se aceptan por ciertos grupos. Sin embargo, para terminar esta parte, cabe resaltar más bien que ha habido también casos de cisma en los que se combinan los dos elementos principales que ya analizamos, la administración y la doctrina. Incluso, para San Jerónimo y San Agustín, un cisma doctrinal es simplemente un cisma herético. Pero en últimas, cabe resaltar que la mayoría de los grandes cismas en el seno de la Iglesia Católica han sido mixtas. Es decir, por cuestión de autoridad y por cuestión de doctrina. Abundan ejemplos al respecto. Cuando se formó el cisma de Oriente en 1054 que creó la Iglesia Católica Ortodoxa, se mezclaron tanto problemas de autoridad como asuntos de doctrina. El cisma de Occidente, que ponía a 3 papas en la cima de la misma Iglesia, era ocasionada tanto por problemas de la doctrina como de autoridad. El cisma anglicano, que creó la Iglesia Católica Anglicana, empezó por la doctrina sobre el matrimonio y terminó con la autoridad del Papa. Existen muchos más cismas. Por eso te invito a suscribirse y activar las notificaciones para recibir nuestro próximo vídeo sobre el top 14 de los grandes cismas dentro de la Iglesia Católica.